Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país sobre algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte. El día de hoy platicaremos sobre juicios que involucran a menores de edad. Y para esto nos acompañan Daniela Luna, de Derecho de la UNAM, Mayagüe León, de Trabajo Social, también de la UNAM, y Carlos Ochoa, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Y pues de parte de todo el equipo de Derecho a Disentir, les doy la bienvenida. Comenzamos. El día de hoy estamos hablando sobre juicios que involucran a menores de edad. Entonces, Daniela, ¿por qué no nos platicas un poco de los hechos del caso? Nos das un poco de contexto para que podamos platicar sobre el asunto que vamos a platicar el día de hoy. Hola, claro que sí. Pues esta es una situación que ocurre en 2002. Una pareja se casa en el estado de Texas y en 2004 tienen una hija. Para 2007 ellos deciden divorciarse y ahí inicia un juicio en el que ambos progenitores empiezan en la lucha, por así decirlo, de la pérdida de la patria potestad de la hija, ¿no? ¿Por parte Entonces, de qué progenitor? ¿Padre o madre? El padre es quien pierde la patria potestad. Okay, perdón que te interrumpa. Y no te preocupes. Y se le otorga la custodia de la niña a la madre. Entonces, pues empieza como todo este procedimiento de que el padre quiere la patria potestad y se empieza a luchar, por así decirlo, por este derecho que es de ambas partes, de tanto de la niña como del padre, a tener una convivencia. Ok. Carlos, ¿nos puedes platicar un poquito más qué es lo que qué es lo que considera la Suprema Corte y cómo resuelve en este caso en particular? Sí, claro. Bueno, esto se va o llega principalmente a lo que es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde esta sala va a declarar infundado lo que es el recurso de revisión interpuesto por el quejoso. En este caso, el quejoso es el padre. Y por A ver, consecuente, dame un se segundo, va a Carlos, pero confirmar. platícanos un poco qué era lo que decía en la parte quejosa, un poquito brevemente qué es lo que alegaba. Bueno, es que aquí la parte quejosa primero acude a los tribunales de Nuevo León y bueno, además de que se da la sentencia en Estados Unidos, ahí pierde completamente lo que es la patria potestad, pero subsecuente de eso se va a los tribunales de Nuevo León, en donde confirma el primer tribunal la sentencia y como segunda instancia también se confirma bueno, se reitera lo que había sido la primera instancia. ¿Con qué Entonces argumentos aquí es cuando confirman la sentencia o cuáles son los argumentos para pues, no negarle, para negarle perdón el amparo, el eh, juicio? bueno, aquí lo que dicen los, por así decirlo, es que el padre ya había renunciado de manera explícita a lo que es la patria potestad en otro estado. Bueno, en otro estado me refiero en Estados Unidos. Y en este caso, aquí es donde él va al amparo y en el amparo dice que bueno, se debe de tutelar lo que es el principio pro persona, contenido en el artículo primero constitucional, y también en el artículo cuarto constitucional, que es el derecho del infante, el derecho o el interés superior de la niñez. En este caso, también o utiliza lo que es el control de convencionalidad, en donde México, como es parte de varios tratados internacionales, como lo es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aquí es donde se dice que siempre se va a tutelar por el derecho
que más beneficia a la persona. En este caso, al padre no le beneficiaba el que perdiera la patria potestad, ya que en México se supone que está prohibida la pérdida de esta. Esto nada más fue en los tribunales extranjeros, en el Tribunal de Estados Unidos. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia confirma la sentencia del primer tribunal colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, en donde hace referencia que el menor debe de participar en dado, o bueno, se le debe de escuchar en juicio, porque también lo que, bueno, lo que decían, lo que eran los primeros jueces, era que bueno, a la niña en este caso no se le iba a tomar en consideración, ya había una sentencia por parte de otro país. Entonces es por eso que como el padre bueno, recude principalmente a lo que es este juicio de amparo, es porque la señal, bueno, más bien para la posibilidad de que se le pueda, bueno, de que pueda ejercer nuevamente lo que es la patria potestad. Ok, entonces dices que la Suprema Corte confirmó la sentencia del tribunal colegiado, ¿no? Ok. Ajá. Daniela, ¿nos puedes platicar un poquito? Perdón, Maya, ahorita voy contigo, pero Daniela, ¿nos podrías platicar un poquito de qué fue lo que dijo el tribunal colegiado en este caso? Sí, claro. El tribunal colegiado hizo mucho énfasis en que no se, en que la, bueno, se sobresee y este dice que no puede, pues que no se está considerando los derechos de la infancia ni el interés superior del menor al no considerar que el prohibirle al padre ver a su hija y el ejercicio de la patria potestad también es una afectación directa a la niña. Entonces, es esta la consideración que tiene para decir que no, pues que no se está tomando en consideración. Ok. Y Maya, ahora sí vamos contigo. Platícanos un poco cuál es tu opinión sobre todo lo que acaban de decir, sobre la sentencia en específico. ¿Qué perspectiva te amerita? Bueno, pues principalmente estoy totalmente de acuerdo con la sentencia. Lo que justo como pasa todavía mucho en la cultura en general, existe esta parte del adultocentrismo, donde, o sea, sí, obviamente como personas adultas sabemos muchas más cosas que una infancia, pero finalmente también se tiene que tener en cuenta, específicamente en estas situaciones donde tiene que ver los divorcios y que tiene que irse con un padre, con la madre, etcétera. Sí se tiene que tener mucho en cuenta su opinión, porque finalmente es el contexto, es la situación donde la infancia va a pasar básicamente pues todo su tiempo, ¿no? O sea, si se queda, y ya depende de ahí, ¿no? Si se hacen arreglos para que se vea y todo eso. Y también no tiene tanto sentido que le hubieran quitado al padre de la patria potestad el hecho de que pudiera ver a su hija, principalmente porque no te ponen un motivo específico. O sea, si fuera una persona violenta o tuviera indicios de que era una persona que podría afectar a la niña, o sea, que le podía hacer algo, entonces tiene sentido que le dijera, no, pues usted no puede ver a su hija porque evidentemente la puede hacer algo. Pero nunca se destaca ese hecho. Entonces, tampoco había como una justificación para el hecho de que se la quitaran por completo, porque no existía, o sea, no era un peligro inminente para su hija, bueno, más que nada eso era. Entonces, sí está muy bien que finalmente al final le dijeran, ¿saben qué? Pues sí, usted tiene derecho a ver a su hija y su hija tiene derecho a verlo porque usted no es un peligro para ella, o sea, puede ejercer su paternidad de forma responsable y de forma que beneficie a la niña y pueda crecer como pues con su padre, ¿no? O sea, que lo conozca, que desarrolle lazos, etcétera, etcétera, para que finalmente no tenga que, pues no tenga como otro tipo de consecuencias. ¿Y qué opinas del hecho de que pidan que la menor, o bueno, se ordene que la menor participe durante el proceso que se le haga oír en el juicio? Pues justo eso también estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces las personas piensan que cuando tú vas a poner a una infancia para que haga eso, como que la vas a atacar o algo así, ¿no? O sea, hay un proceso muy específico para las infancias y especialmente yo como trabajadora social existe el peritaje en trabajo social. El peritaje en trabajo social literalmente se ocupa de esas partes, ¿no? Tú vas a hablar con la infancia y además obviamente va a ser un entorno seguro, vas a hablarle de una forma que entienda, vas a hablarle en un lugar donde, o sea, que la infancia se sienta a salvo, no tiene que estar ni la mamá ni el papá o alguna persona que pueda influir en su y obviamente tampoco, y obviamente todo tiene que ser durante, o sea, no es como que la vas a entrevistar todos los días o algo así, ¿no? O sea,
tiene un procedimiento muy específico justamente que busca que la infancia no sufra o que la infancia no tenga ningún problema, o sea, que no se afecte la infancia de ninguna forma. Y entonces muchas veces por eso, o sea, las personas a lo mejor no saben que es tan específico esta situación y por eso es como de, no pongan a la infancia porque, pues porque no, o sea, la puedes lastimar o algo así. Entonces, justamente basándonos en este procedimiento, pues sí, las infancias sí se pueden poner como en esa situación porque se va a hacer de una forma que no les afecte. Y pues sí, tenemos que tener en cuenta. Y obviamente también las personas que son peritos saben pues lo que hacen, ¿no? Saben si una infancia, por ejemplo, a la hora de hablar con ella, saben si su opinión está siendo modificada por algo que dice su padre o su madre, porque específicamente en muchos casos usan las mismas palabras, ¿no? Si el padre o la madre usa una palabra, la infancia como solo lo repite, va a usar esa palabra. O sea, como ese tipo de situaciones es cosas que se pueden identificar y que tú sabes, y entonces buscas saber lo que la infancia de verdad piensa, de decir, no, pues la verdad es que yo quiero estar con papá y eso. Y obviamente también pues se tiene que tener en cuenta que también, o sea, muchas veces a lo mejor es por cosas, ¿no? Quiero estar con mi papá porque me da muchas cosas y eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. No, a lo mejor en ese momento de tu vida tú no entiendes como la parte emocional que necesitas y también lo vas a tener en cuenta cuando das tu análisis, por así decirlo, no recuerdo cómo se llama esa parte, pero cuando das tu papel que dice todo lo que investigaste, ahí vas a tener, no, pues la infancia dice esto, que quiere quedarse con su papá porque le da esto, pero resulta que el papá nunca está en su casa, o la mamá pues, entonces pues sí le da cosas, pero no le da amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso pues es muy importante. Bueno, y es diferente que el análisis sea distinto conforme a la edad del menor o la menor, pero debería de haber un procedimiento distinto o que se adapte específicamente a la edad de él o la menor. Pues justo, y por eso también es el término de infancias, porque las infancias, o sea, son muchas, o sea, no se puede, o sea, biológicamente tienes una edad 5, 10, 15, 20, lo que sea, ¿no? Pero obviamente afecta a tu contexto, las cosas que están a tu alrededor. Entonces, ese procedimiento se hace como general, o sea, tener esas cuestiones en cuenta de estar en un lugar seguro, etcétera, etcétera, pero tiene que adaptarse también conforme a la persona, o sea, porque hay, por ejemplo, a lo mejor una infancia de 5 años que tiene una cierta madurez, es diferente a una misma persona de 5 años que tiene menos madurez, por así decirlo. Y entonces también tú vas viendo cómo llevarte con esa infancia y cómo hablarle y cómo manejarla. Ok. Mil. Sí, De, opina, este, Daniela, perdóname. Gracias. De hecho, algo muy importante con lo que estaba diciendo Maya es que la propia primera sala determina que hay una adquisición progresiva de la autonomía en los niños. Esto es que durante la primera infancia ellos actúan conforme a como los van guiando los padres. Entonces, hay una situación de vulnerabilidad frente al órgano jurisdiccional, ya que ellos no tienen todavía desarrollada pues bueno, o sea, tienen desarrolladas todas las capacidades, pero propiamente hay una inexperiencia, hay una falta pues, de conocimiento sobre las situaciones plenamente que están viviendo pues, en un juicio, y entonces los niños pues, son vulnerables ante el órgano jurisdiccional. Es por esto que este interés superior de la infancia se debe de ver, lo debe de tutelar un juez considerando las condiciones independientemente de cada persona, individualmente de cada persona, y debe de tener esta consideración, pues justo como decía Maya, de todo el contexto económico, social, si hay una situación de violencia o cuál es el motivo por el cual la madre no quiere que vea al padre, porque claro que es importante saber si detrás de eso hay una situación de protección o simplemente pues una situación donde se agarraron a la niña como una pelea. Entonces, la primera sala lo que dice es que se debe de analizar caso por caso y que no puede haber marcado en la ley una edad específicamente. Debe de haber una consideración que la minoría de edad es en consideración a esta situación de vulnerabilidad. Entonces, cada caso individualizarlo y pues vigilar esa protección a esa menor. ¿Y crees que hay casos de excepción? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, previo a ver si se debe de escuchar al menor, se dan cuenta que uno de los padres o el padre que está en disputa sobre su patria potestad
es una persona violenta, que ha ejercido violencia en contra de él o la menor. ¿Crees que en ese caso sería necesario o debería de estudiarse la perspectiva de él o la menor? ¿Que se le debería de someter a un juicio y escucharla y que repita todo lo que ella vivió? ¿O cuál sería tu postura al respecto? Pues aquí hay como varios temas en cuestiones jurídicas, porque una testimonial llevada a cargo por una menor de edad, pues es una cuestión que daña, dependiendo de la situación, la salud psicológica de la menor. Es algo que el juez tiene que considerar individualmente cuál es la situación. Puede ser una violencia menor, ¿no? Una situación de que no, pues tiene como un conflicto con la niña, no sé, algo leve, pero una situación grave, pues sí puede terminar revictimizando a esa niña. Entonces, es ahí donde se pone en riesgo la salud psicológica de la menor, y incluso esto puede ser pues impugnado, porque es un acto de imposible reparación. O sea, dañas a una menor y ya no, pues esa menor ya no, pues tiene un trabajo psicológico que realizar posteriormente. Es justo en estas situaciones de disputa entre los padres donde los menores son sumamente vulnerables, justo por toda la situación que los permea. No solo es, pues sí, probablemente es tu agresor, no sé, tu padre, tu madre, tu abuelo, pero también es tu abuelo. O sea, hay una situación psicológica, hay un cariño, y pues hay, pues en grado de, pues de psicología, ¿no? Ahorita se ha puesto mucho pues en boca de la sociedad esta situación de analizar con, pues justo como decía Maya, ¿no? Las infancias, de escucharlas, de tener una consideración de que hay afectaciones psicológicas que van más allá de, pues sí, o sea, que tienen un efecto a largo plazo. Entonces, es algo que el legislador ha tomado conciencia al, al avanzar en derechos humanos. El interés de la infancia tiene que ver a este avance de derechos humanos que se ha hecho en atención a las demandas de la propia sociedad, como, oye, es que los niños también son personas, los niños y las niñas también son personas, y también viven situaciones de violencia o de estrés que pueden generarles una afectación. Entonces, pues ese es como el panorama. Ok, mil gracias. Carlos, voy contigo. Te quiero hacer una pregunta muy concreta. El proyecto habla en términos generales de la participación que debe tener él o la menor en un juicio que les involucra. ¿Crees que esto es absoluto, que debe de aplicarse en todos los casos, o considerarías que hay casos de excepción como el derecho penal, por ejemplo? Justo va relacionado con la pregunta que hice a Daniela, pero igual me gustaría saber, o sea, si en un caso de derecho penal, ¿crees que debería de considerarse el testimonio de la víctima, en este caso siendo él o la menor, o incluso testimonio como, aunque no sea la víctima, Bueno, pues? bueno, yo opino que sí, ya que esto está plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es cuando, bueno, esta habla principalmente de que el niño tiene derecho a que se le escuche en uno o en varios procedimientos orales, pero esto siempre va a ser a través de una evaluación, y esta evaluación se tiene que dar con base de exámenes periciales, en este caso con expertos en la materia, porque el niño sí puede ser, o el niño o la niña puede ser escuchada, pero debe de ser en un ambiente idóneo, en donde el niño no se sienta abrumado o presionado. Por ejemplo, aquí vemos, en este caso, específicamente en el que estamos hablando, es que la niña solamente ha convivido con la madre. Entonces, pues de una cierta manera, la madre puede ir sembrándole a la niña ideas de odio, por ejemplo, contra su papá, que al momento en que llegas a un juicio, pues ella ya tiene una idea, y pues obviamente esa idea que le planta o que bueno, que le va repitiendo la mamá día con día, es que lo puede plasmar al día del juicio. Entonces esto puede afectar directamente al menor, pero por eso es que para que los niños puedan ser escuchados en un juicio se deben de hacer exámenes con peritos especializados. En este caso es de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia,
y ellos van a ser los que van a determinar si esa testimonial puede ser admitida o no puede ser admitida en un juicio. Ok. Y Maya, desde tu perspectiva de trabajadora, bueno, desde el trabajo social, ¿tú consideras que hay excepciones a la regla de que los menores deban de intervenir en el juicio que les afecta? ¿O crees que en todos los casos debe intervenirse de esta manera? Pues creo que estaría igual como lo que dijo Dani, que depende de, justo como dice, del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas a revictimizar a la infancia, al hacerla volver a vivir o sea, que tenga que volver a, por ejemplo, pongamos un caso extremo quizás, que sea que alguno de familiar la violaba o abusaba sexualmente de ella, finalmente al volver a hacer toda esa cuestión, a lo mejor es muy probable que la vas a revictimizar, porque va a tener que volver a decirlo todo, va a tener que volver a contarle todo. Y evidentemente hay gente especializada, ¿no? Que te cuenta, o sea, gente especializada en eso, en las infancias, que es con quien vas, o sea, con quien van las infancias para hablar sobre esos temas, pero finalmente sí las vas a poner en esa cuestión. Y de hecho alguna vez sí conocí a una sexóloga de infancias que trabaja en eso, y ella sí nos decía que le recomendaba a la gente que la neta, bueno, que la verdad no pusiera a su descendencia en esa situación. Le decía, la verdad, yo te recomiendo que no lo hagas porque la van a revictimizar y le van a causar más, pues más traumas, por así decirlo, que el hecho de que no, mejor me trabaja con ella lo que pasó, que ella solita pueda vivir, y a lo mejor ya después de que trabajó lo que pasó, ya si quiere meter una denuncia, si quiere hacer algo, ya lo podemos hacer, pero mientras, primero trabajar lo que pasó y después, pues ya, ¿no? O sea, siento que en este tipo de casos sí debería ser quizás una excepción, porque tiene que trabajar procesos, porque a lo mejor ni siquiera entiende qué pasó, o sea, a lo mejor ni siquiera sabe qué pasó, y a lo mejor te va a estar contando, no, pues es que no sé qué, y tú como una persona que sabe del tema y que obviamente está haciendo la entrevista, vas a saber, ¿no? O sea, tú vas a decir, oiga, oye, está pasando esto, pero la infancia no lo sabe. Y el hecho de que tú la pongas en un lugar y le digas, oye, lo que te hicieron fue esto, pues también puede causar un shock en la infancia, ¿no? De decir, ay, ¿qué onda, no? Entonces, en ese tipo de casos sí podría, y a lo mejor sí debería hacerse como excepciones de que presenten su testimonio. Claro, o sea, nunca sabemos cuál es la preparación o qué tanta preparación tiene la persona que va a analizar o a atender a los menores, ¿no? Pero bueno, los temas que han sacado y que hemos estado platicando están muy interesantes, pero se nos está acabando ahorita el primer bloque, entonces espérenme tantito y ahorita vamos a regresar con más. Y estás en el derecho de disentir, no te vayas, yo soy Samantha Tafich, que ahorita volvemos con más. Estamos de regreso en el derecho de disentir por Justicia TV y el día de hoy estamos platicando sobre juicios que involucran a menores de edad. Carlos, ¿por qué no nos platicas un poco más del derecho de los menores? ¿Cómo está entendido en los tratados internacionales, en el derecho constitucional mexicano? Sí, claro. Bueno, en el caso específico en el que estamos hablando principalmente, al momento en que se inicia la demanda de amparo, como acto reclamado se dice que se violaron derechos fundamentales establecidos dentro de la misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En este caso, el quejoso o el padre de la hija hace hincapié sobre 3 artículos, que era el artículo 8, el artículo 14 y el artículo 16. El artículo 8 referente al derecho de petición, el artículo 14 referente por no cumplir lo que fueron las formalidades esenciales del procedimiento, y así como la falta de la fundamentación de la sentencia, tanto de la primera instancia como de la segunda instancia. Y en el artículo 16 se ve principalmente que la autoridad no fundó ni motivó la causa legal de dicha sentencia, o sea, también hablando en términos de primera instancia y segunda instancia. Es aquí donde también se llega a tocar un trasfondo, en este caso del derecho internacional, ya que el quejoso alude principalmente que tanto la primera instancia como la segunda instancia fueron violatorias a estos artículos constitucionales, pero también a preceptos de tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, se debe de otorgar siempre lo que es el principio pro persona. En este caso, el principio pro persona
todo aquello, por ejemplo, si hay dos leyes y en esas dos leyes siempre van a amparar una ley más a la persona. En este caso, eh, se le debe de dar superioridad a esa ley. Y también habla de lo que es el control de convencionalidad. En este caso, en el control de convencionalidad encontramos que tratándose de asuntos nacionales, también se le va a dar relevancia a los tratados internacionales. En este caso, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, se dice específicamente o habla de lo que es el derecho superior de la niñez, que también está reconocido dentro de nuestra Constitución en el artículo 4. Y también hace o se subraya de manera principal que no se va a poder quitar lo que es la patria potestad, porque este es un derecho humano que tiene tanto el padre como la madre. Es por ello que el quejoso es que interpone lo que es el amparo, tanto para las dos salas, o sea, para la de primera instancia y tanto la de segunda instancia. Y también es que subraya la importancia de lo que es el control de convencionalidad, en este caso tratándose de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado en el que México es parte. Entonces es por ello que se violaba de manera directa los derechos humanos del quejoso, o sea, del padre de la menor. Ok, mil gracias, gran aportación. Maya, me voy a ir contigo ahora. Voy a cambiar un poco la pregunta y un poco el tema, pero quiero irme a tu tema de especialidad. ¿Por qué nos platicas un poco sobre el protocolo de atención a menores, sobre todo en estos casos en específico, los que platicamos? Ok, pues bueno, principalmente, sobre todo en situaciones así, pues se crean protocolos para que las personas que lleven, que puedan, bueno, que van a llevar a cabo la denuncia, lo que sea que está pasando, pues tengan una forma de actuar lo más respetuosa, por así decirlo, buscando siempre el bienestar de las infancias. Pues este protocolo lo tienen, es como, las infancias son una población en situación de vulnerabilidad, no, tiene otro, se le dice ahora de otra forma, pero no recuerdo. Entonces necesitan llevarse de una forma específica, como dije, buscando que no causar más problemas de los que hay, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues en este protocolo se abarcan muchas cosas, ¿no? O sea, es muy largo porque de verdad trata de abarcar casi todos, bueno, prácticamente todas las partes que pueda. Y entonces, por ejemplo, te dice que tiene que ser un equipo multidisciplinario. O sea, por ejemplo, no nada más puede ser la persona abogada que tenga, por así decirlo, ¿no? No, o sea, tiene que ser quizás una persona médica, dependiendo obviamente de lo que pase o de cuál sea la situación, una persona médica, una persona que sepa de derecho, obviamente, abogada, una persona del tema del trabajo social, una persona psicóloga, por supuesto, y depende, hasta podría ser psiquiátrica, ya se va viendo con el tema, pero el punto es que hay muchas personas que tienen que realizarlo. Obviamente también se busca que sean personas que sepan, o sea, no puede ser personas capacitadas, pues, o sea, no puede ser como una persona que nada más agarraron y dijeron, oye, vente para acá y entrevista a la infancia, no, no, son personas que se capacitan justamente para poder, bueno, se deberían capacitar justamente para poder tratar este tipo de temas, ¿no? Una de las cosas también que hay que hacerse es que se va específicamente, o sea, justamente como no nada más vas al MP y pones la denuncia de la infancia, o sea, sí vas, pero después de ahí se tiene que ir específicamente a una parte del MP, por así decirlo, de una dirección específica que tiene esas personas especialistas que saben cómo hacerlo. Y entonces ya de ahí es el trato de la persona menor, buscar saber qué está pasando, siempre hablarle como el lenguaje o sea, una de las cosas es siempre hay que hablarle en un lenguaje que entienda, o sea, no hay que usar palabras tan técnicas porque obviamente en las infancias quizás no lo entiendan. Tienes que tratarte, no es un cuestionamiento como muchas veces sabemos que se hace, o sea, que te interrogan como de a ver qué te pasó, sino que con las infancias sí se tiene que ser tienes que tener mucho control, ser una persona muy delicada, por así decirlo. O sea, se trata de que sea como una conversación. Se busca que sea una conversación para que así te cuenten, porque justo es como hacer esta parte de que las infancias también, o sea, de hacer que las infancias confíen en ti pues para que te cuenten las cosas, ¿no? Porque finalmente, como decíamos, a lo mejor no saben qué está pasando, a lo mejor sí saben, entonces en lo que tú estás conversando con la infancia, pues ya te está contando, no, pues a mí me pasa esto y esto y esto y esto, ¿no? Obviamente también por lo mismo tiene que ser en un entorno seguro, o sea, tiene que ser en un lugar, aparte de que sea seguro, que sea cómodo, o sea, tú no puedes poner a una infancia en un cuarto... en un cuarto vacío con una mesa y tú te pones del otro lado de una mesa y la interrogas, ¿no? No, tiene que ser en un lugar
que de hecho por eso existe, ¿no? Como un lugar cómodo, a lo mejor donde hay silloncitos, donde hay cosas como de su tamaño, justamente para que se sienta cómoda la infancia, y ya de ahí platicas y sacas todas esas situaciones. Y de ahí ya también, justo lo que decíamos hace ratito, de que con base en esas entrevistas también, tú ya puedes saber si la persona está en condiciones de que su testimonio sea usado o no sea usado. Pero además también en ese momento tú también sabes si obviamente lo que decíamos, ¿no? Depende de su edad y todo eso. Tú ya sabes si su testimonio es algo que le dijeron que dijera. O sea, si alguien le dijo, cuando te pregunten, tú di esto y esto y esto, por ciertas cuestiones repiten lo que decíamos, no repiten palabras, repiten el mismo discurso una y otra vez, etcétera, etcétera, o si de verdad es algo que la infancia piensa. Y además también quiere saber por qué lo piensa, lo que decíamos, si en realidad es algo que sí le beneficia, no le beneficia, etcétera, etcétera, pero siempre buscando que la infancia esté tranquila, esté segura, y además también le explica, o sea, no nada más la práctica, o sea, la infancia tiene que entender lo que está pasando, y obviamente eso también se lo dices en un lenguaje, le dices, mira, está pasando esta situación, etcétera, etcétera, queremos saber tu punto de vista a lo mejor, o sea, no nada más, o sea, también es la parte del derecho de la infancia saber qué está pasando, o sea, no nada más la usas como la interrogas y ya, sino que tienen que saber qué está pasando y por qué está pasando, porque es su derecho. Claro. A ver, pero las personas no somos infalibles, ¿no? ¿Qué pasa si un pequeño es sometido a un proceso y no se sigue el protocolo o no se sigue bien el protocolo? ¿Qué consecuencias podría tener esto en un menor? No solo jurídica, sino Pues en justo, lo personal, o sea, en su desarrollo. ¿no? Y por eso es justo la importancia de seguir ese protocolo, ¿no? Porque el protocolo está hecho para evitar esas situaciones, y el hecho de que tú no lo sigas, primero le puede causar más estrés a la infancia. Luego lo que decíamos, ¿no? La puede revictimizar porque a lo mejor si llega una persona adulta, o sea, sobre todo una persona adulta que es más grande que tú y te empieza a hacer cuestionamientos muy fuertes, pues tú te sacas de onda, ¿no? Y a lo mejor incluso, depende, hasta podría modificar pues lo que está diciendo, alterando pues el juicio, ¿no? A lo mejor si llega una persona y le está diciendo cosas muy de una forma muy fuerte, la infancia va a decir lo primero que se le ocurra, va a decir algo contrario, va a decir lo que piensa que la persona quiere escuchar o algo semejante, y eso cambiaría literalmente todo, ¿no? Porque tú dices, no, pues me dijo que su papá le pegaba, pero tú llegaste de una forma muy brusca y entonces pues se sacó de onda, ¿no? O la asustaste, ¿no? Y finalmente lo más grave pues es traumas psicológicos o problemas psicológicos, porque finalmente la pusiste en esa situación y a lo mejor hiciste que tuviera que hacer su testimonio sin necesidad de que hiciera un testimonio o cosas por el estilo, y obviamente ya jurídicamente, pues las personas que tuvieron que ver con eso, pues a lo mejor, no sé si ser despedidas, pero al menos sí tomar una capacitación de cómo llevar a cabo una infancia o que se cambien de lugar o algo así, pero pues sí una sanción aunque sea. Sí, o sea, algo que permita aclarar, o sea, que no permita que esta situación vuelva a suceder, ¿no? Este, bueno, y ahora otra vez voy a cambiar un poquito de tema. Daniela, voy a cambiarte la pregunta que te hice hace rato, salvo que quieras contestar esa. ¿Quieres que la cambie o esa? Pues básicamente era que lejos de la consideración de si es en un estado o en otro estado, aquí lo que la Suprema Corte tiene que analizar es el interés y la posibilidad que tienen los niños para participar en los juicios. Entonces, esto lo fundamenta sobre todo con el artículo 12 de la Convención Interamericana de los Derechos de los Niños, donde el Estado literalmente debe de garantizar al niño las condiciones para formarse un juicio. Asimismo, también debe de considerar este estado de vulnerabilidad en el que el niño se encuentra para poder expresarse en un juicio. Entonces yo creo que más allá de si el padre o la madre deben, no sé, si tienen razón, más que una cuestión de fondo, este es un análisis sobre los derechos que se le presentaron a la sala, ¿no? El derecho de la infancia, más allá de la cuestión de fondo. Ok, mil gracias, perfecto. Y Carlos, más allá de la información, ¿alguna opinión que nos quisieras compartir? ¿Tienes alguna perspectiva o un punto de vista aquí que quisieras expresar? Bueno, sí. Realmente, leyendo bien el caso, no sé bueno, en qué cabeza o cómo es que las primeras dos instancias le dijeron
al quejoso, en este caso, al padre de la menor, que no procedía ahora sí que no procedía la demanda, porque realmente se sabe que el Estado mexicano es uno de los que tienen más, bueno, en cuanto a términos legales o en cuanto a leyes, es el que más abarca. En este caso, abarca casi para todos los ámbitos. Y en el tema específico de la niñez, estamos en más de un tratado internacional y los jueces, por ende, deberían de conocer por lo menos de la materia, porque por algo están ahí. Entonces realmente a mí en ciertas ocasiones que llego a saber de ciertos casos, etc., pues sí me llego a enfadar mucho por los temas de, por ejemplo, de las injusticias, etcétera, pero específicamente en este que tiene que o que atenta directamente contra los derechos de la niñez, es que sí se prende un foco rojo para ver a qué clase de personas están en el Poder Judicial. Y, o sea, es por ello que, bueno, ese es mi comentario a grandes rasgos. Está muy bien. Maya, ¿concuerdas con esa opinión o tú crees que hicieron bien? Gracias, Carlos. No, pues la verdad es que sí tiene, o sea, justo lo que dicen, ¿no? O sea, de repente te enteras de sentencias y que tú, o sea, tú sabes, ¿no? Sabes, o sea, o ni siquiera sabes, o sea, la ley dice, ¿no? Hizo tal cosa, tiene que tener tal cosa, tal castigo, etcétera, etcétera, pero te das cuenta de que las personas juezas no cumplen con lo que tienen que hacer, o le dan menos sentencia, o no le dan sentencia, o pasan cosas así, y justo te enoja porque dices, es que, ¿cómo es posible que esta persona es quien está ejerciendo pues este cargo tan importante, ¿no? Y te da coraje y lo peor es que también sientes impotencia porque no es como que puedas, o sea, no es como que nada más puedan despedir a un juez y ya tan fácilmente, ¿no? O una jueza. Entonces, como que ese tipo de sentencias justo ayudan a saber eso, o sea, si te enojas, pero también a lo mejor también te ayudan como a intentar querer hacer algo, decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer algo y no sé, a lo mejor estudias derecho, a lo mejor no, a lo mejor te haces activista, ¿no? No sé, haces algo, pero justo como para tratar de evitar que sigan pasando estas cosas. O sea, es muy utópico y a lo mejor no lo logras mientras vivas, pero el punto es que lo intentas. Claro. Bueno, todavía hay mucho que resolver y platicar, pero vamos a seguir con esto en el tercer bloque. Estás en el derecho a disentir, no te vayas, que regresamos. Estamos de regreso en el tercer bloque de el derecho a disentir por Justicia TV y estamos hablando sobre los juicios que involucran a menores de edad. Maya, te interrumpí un poco en la conclusión que estabas, la opinión que nos estabas dando, perdón, en el bloque anterior. ¿Por qué no terminas un poco y ya seguimos con las preguntas específicas? Pues es que era casi eso, nada más. O sea, de que sí estoy de acuerdo, de que las sentencias sí deberían tomar más a fondo, o sea, de cuestiones que decíamos, por ejemplo, esta parte, ¿no? Del papá, no sabemos si estaba ejerciendo violencia o no, simplemente le dijeron, no puedes tener a tu hija, y tú piensas, ¿qué tipo de personas juezas tenemos que simplemente hicieron eso sin poner más énfasis, ¿no? Sin investigar más, sin hacer todo bien, ¿no? Solo fue como de, bueno, Estados Unidos dice esto y ya. Sí, claro, o sea, sobre todo tomando en cuenta que el juicio empezó en Estados Unidos y pues que aquí no se quiso hacer un análisis al respecto, ¿no? Ya no se tomó en cuenta el expediente o los antecedentes ni nada, a pesar de que hubiera una menor involucrada. Oye, pero en términos generales me gustaría preguntarte, ¿tú crees que existe una predisposición en los juicios de guarda y custodia o juicios de patria potestad o lo que sea de resolver en favor de la mujer en vez del hombre por roles predeterminados de género o por lo que sea que exista en la psique de que la mujer es la que sabe o puede cuidar mejor a uno o una menor? De hecho, sí, y justamente es por lo que dices, ¿no? Porque socialmente siempre se ha tenido que las infancias tienen que estar más pegadas a las madres, porque como mujeres tenemos como esta, ¿cómo dicen? Naturaleza de madres, rol materno, no sé, cosas por el estilo. Entonces sí existe este pensamiento que por eso, también muchas veces por eso como que no se investiga tanto, ¿no? Porque dice, es la mamá, que se quede con ella. Y tiene que ver con estos roles y estereotipos de género que tenemos, ¿no? De que se supone que las mujeres tenemos más cuidado, que podemos hacer muchas cosas a la vez, que según somos como más sensibles, o sea, todas esas cuestiones falsas, por cierto, son las que dicen que tú como madre tienes, ¿no? Y entonces, pues, y finalmente también estás violentando los derechos tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Porque a lo mejor como mujer
tú no puedes tener esa responsabilidad, o sea, a la hora de divorciarte, pues, tú no quieres, tú quieres que se quede con el papá por X razón que la gente, y el papá pues también quiere que se quede con él, ¿no? Pero justamente existen estos pensamientos y entonces también aquí vamos, ¿no? O sea, de estas investigaciones que tienen que hacerse bien, porque entonces tú vas a ver, tienes que hacer todo esto bien, ¿no? Todo este peritaje. Vas a la casa de la mamá, vas a la casa del papá, hablas con ellos, hablas con las personas que lo conocen, con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces a lo mejor, o en algunas ocasiones, el papá es el que tiene un entorno más seguro, pero finalmente por este pensamiento de, no, pues es que es su mamá, ¿cómo vas a separar a la infancia de su mamá? Se queda con la mamá, pero finalmente tienes que, o sea, no, y eso es algo que también habla del tipo de personas, cosas que tenemos, ¿no? Que se dejan llevar más por Por su estereotipos. mentalidad, su mentalidad caica, iba a decir, pero también sus estereotipos, que por lo que es en facto es lo mejor para la infancia, ¿no? Y es esto también lo que no debe pasar. Siempre tenemos que pensar en la infancia primero, lo que es mejor para ella, sin importar el sexo, el género, la identidad de su papá o de su mamá. Eso tiene que ser lo mejor para la infancia y Ok. ya. Daniela, ¿estás de acuerdo con esta opinión? ¿Crees que los jueces mexicanos hubieran resuelto distinto si la patria potestad que se hubiera perdido fuera la de la madre y el menor estuviera entonces obligado a convivir con el padre? Pues estoy de acuerdo en que normalmente hay un posicionamiento en esa cuestión sexista y machista a favor de las madres, porque incluso socialmente se le ha determinado un rol social de que tienen que ser buenas madres y de que con las madres están bien. Y justo como comentaba Maya, pues hay muchas ocasiones en las que los padres cumplen ese rol. Entonces creo que aquí fue un error muy, muy grave porque el problema de fondo era uno y terminamos en otra situación. Y pues sí debió de haber tenido pudo haber tenido un impacto distinto. Ok. Em, no sé si irme con Maya o con Carlos. Carlos, este, tu perspectiva de hombre, ¿crees que hayan roles predeterminados de género que hacen que los jueces tomen este tipo de determinaciones como la que acabamos de ver? ¿O crees que eso no tenga nada que ver, que no juega un papel importante en la decisión? Yo opino que sí juega un papel muy importante, ya que siempre se ha tenido esta mentalidad que, bueno, realmente aquí también se debería de abordar lo que es la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, ya que ambos géneros somos capaces de ejercer nuestros derechos, y entre uno de esos derechos es ejercer la patria potestad de nuestros hijos. Pero aquí también se debe de abordar con el tema de la paridad de género, ya que la paridad de género es un asunto no tan solo de igualdad, sino también de justicia. Aquí es cuando se debe de evaluar realmente a ambas partes, o sea, tanto a la madre como al padre. Y a través de esa evaluación es como el juez debería de dictaminar quién debería de ejercer la patria potestad, y que, bueno, es que este caso no tan solo hablaba, de hecho, la Suprema Corte hacía énfasis o diferenciaba de lo que era la patria potestad y de lo que era el derecho de Claro. convivencia, porque el padre desde un principio nos hablaba de la patria potestad, pero iba enfocado más a un derecho de convivencia, porque lo que él quería era convivir con su hija, o sea, con la menor de edad. Entonces, el rol de la patria potestad es el tener eh, ejercicio sobre lo que son los derechos y las obligaciones del menor. En este caso también se relaciona directamente con la administración de sus bienes, si es que llegasen a tener bienes, por ejemplo, por parte de una herencia, etcétera. Pero aquí lo que la Suprema Corte hace diferencia es el derecho de la convivencia, porque el padre tal vez no tenía el derecho de la patria potestad, pero eso no le impedía aquí, por lo menos aquí en México, que tuviera el derecho de convivencia con la niña. Entonces es ahí cuando, eh, o sea, sí te ponen a pensar mucho, o sea, porque en Estados Unidos la patria potestad puede comprender tanto el derecho de convivencia como el derecho que tiene la madre, en este caso, de libre desarrollo de la niña.
pero en México es distinto, porque en México tenemos estas dos vertientes. O sea, el derecho de convivencia lo tenía el padre y de hecho en la sentencia lo dice, que el padre sí tenía el derecho de convivencia, más no la patria potestad. Pero como comentaba mi compañera Daniela, sí, a partir de esto, bueno, venimos de una generación machista y realmente pues los jueces, ahorita los que van de salida, no tienen en mente lo que es la paridad de género. La perspectiva de género, Entonces, ¿no? Como que no. exacto, la famosa perspectiva de género. Entonces, a las nuevas generaciones de juristas o a nosotros que nos están formando, ya nos están formando con ese chip y realmente aquí es cuando yo digo que tanto los jueces de primera instancia como de segunda instancia sí tuvieron un rol machista en cuanto a esta decisión al momento de dictar que se iba sobre, bueno, que la sentencia se iba, bueno, que el procedimiento más bien se iba a cancelar, porque el padre sí tenía el derecho y por lo menos aquí en México se reconoce y también en los tratados internacionales. Entonces, pues yo opino que sí tiene un rol muy importante el pensamiento de nuestras generaciones pasadas en cuanto a al dictamen de de ciertas sentencias y mucho tiene que ver con la patria potestad o también con el derecho de convivencia, porque hay veces que el derecho de convivencia también se le prohíbe a los padres Claro. y a las O sea, ¿tú sí crees que los jueces mexicanos habrían actuado distintos si la madre es la que hubiera perdido la patria potestad, ¿no? Sí. Okay. Sí, en definitiva. Ok, sí, muy interesante. Daniela, nos vamos contigo para una breve conclusión si quieres emitirla y luego, Maya, también me gustaría que concluyeras respecto a lo que dijo Carlos y a lo que ya dijimos anteriormente. Sí, pues creo que es muy importante rescatar que en esta sentencia la sala mira los derechos de la infancia en un sentido muy amplio, como pues una garantía de que independientemente de su edad o de su rango, sí, de su contexto, los niños deben de ser escuchados, pero tomando en consideración siempre que no haya elementos que lo revictimicen y que terminen perjudicándolo más. Entonces, creo que al final lo que se busca es esa protección a ambos derechos, porque el prohibirle el régimen al padre no solo afecta al padre, o sea, es una afectación también probablemente para la niña. De fondo es eso, hay una probabilidad, no sabemos, porque aquí la sala no estudia los motivos por los cuales se divorcian, por los cuales la madre no quiere que tenga un acercamiento a la niña. La sala no estudia eso, la sala estudia que está en una afectación a los derechos de la niña y probablemente hay una situación de violencia, probablemente no, probablemente simplemente fue un capricho de la madre o quizá fue un acto de amor y protección, pero eso no lo podemos saber porque no hubo un estudio sobre esta situación. Entonces creo que es muy, muy, muy importante lo que hace la sala porque ahí deja un antecedente de que las infancias tienen un peso importante, su voz, dependiendo del grado de madurez y su forma de pensamiento. Digo, esto evidentemente no, pues el hecho de que la niña o el niño tenga un deseo no implica pues que este deseo tenga que ser cumplido cabalmente, ¿no? Sino que el juzgador debe de darle cabida pues a un análisis más profundo de qué es lo mejor acorde al principio pro persona o al interés superior de la infancia. Y pues me parece muy, muy, muy importante lo que se analiza en esta sentencia. Ok, mil gracias. Maya, para una conclusión, brevísima conclusión, regreso contigo, pero vámonos lo más breve que podamos. Sí, pues es que igual básicamente estoy de acuerdo en lo que dijo Dani, de que es un precedente muy importante para poder empezar a tomar a las infancias como personas, por así decirlo, o sea, poder, su opinión, saber que es importante y no solo importante, sino que es necesaria en este tipo de situaciones y obviamente que sin menos estrés y todo eso, pero que es importante y que se debe tener en cuenta
con las medidas que ya comentamos, pero que se debe tener en cuenta en este tipo de situaciones. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muy interesantes participaciones y estoy muy contenta con el programa de hoy. Pero esto fue una emisión más de El Derecho a Disentir. Gracias a todos por vernos desde casa. Yo soy Samantha Tafich y hasta la próxima.